Bueno, cuanto a la enfermedad renal crónica, bueno, afectación crónica del riñón como tal, ¿no? En las cuales tenemos que saber que existen mecanismos desencadenantes y mecanismos progresivos, ¿no? En cuanto a los mecanismos desencadenantes, vamos a tener complejos inmunitarios y mediadores de inflamación, ¿no? En algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades túbulo-intersticiales renales. En los mecanismos progresivos van a ser hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viales y como consecuencia vamos a tener una disminución permanente de la masa renal y como consecuencia una disminución de la función renal como tal. Y los mecanismos de inactación que van a ser aumento de la presión, aumento de flujo, los cuales van a predisponer a la esclerosis y desaparición de las nefronas distantes, ¿no? En cuanto a los estadios de la enfermedad renal crónica, bueno, como son 5 estadios en los cuales se mide la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entre las cuales, bueno, describiendo cada una de ellas, vamos a tener un filtrado glomerular mayor a 90 en un estadio 1, que se considera normal o elevado, ¿no? Un estadio 2 de 89 a 60 con ligeramente reducido. En el estadio 3A, con un tasa de filtrado glomerular de leve a moderado, en 3B moderada grave, 44 a 30, un estadio 4 de 29 a 15, que no se considera grave, y menor a 15 en fase terminal, ¿no? En cuanto a las etapas, ¿no? En las etapas en el estadio 1, generalmente no hay síntomas, ¿no? Y hay una pérdida de la función renal por debajo de lo normal a leve, ¿no? Pudieran haber manifestaciones de nefropatía primaria, como pudiera presentarse el edema en los pacientes con síndrome nefrótico o signos de hipertensión que son como consecuencias de enfermedad renal, del parénquima renal, ¿no? En el estadio 2, bueno, ya hay una pérdida de la función renal leve a moderada, como ya dijimos, pudiera encontrarse una presión arterial elevada y ya vamos a encontrar proteínas en orina, ¿no? En el estadio 3, ya hay una pérdida de la función renal que pudiera ser moderada grave, con una tasa de filtración glomerular que van a encontrarse entre 59 a 15 de acuerdo al estadio. Eh, Pudieran presentarse anemia, pudieran presentarse enfermedades óseas, ¿no? Anorexia, malnutrición, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar afectación de todos los órganos y todos los sistemas. Aquí ya encontramos anormalidades en el calcio y en el fósforo, ¿no? Potasio y el agua, ¿no? Ya en el estadio 5 ya vamos a encontrar, bueno, aquí en estos estadios, hasta al estadio 3, bueno, pudiéramos tratar todas las complicaciones de la disminución de la función renal, pero ya en este estadio 4, tenemos que ir preparando al paciente para una terapia de sustitución renal como tal, ¿no? En el estadio 5 es el estadio ya de la fase terminal, ¿no? En los cuales, bueno, las características clásicas van a ser el síndrome urémico con una tasa de filtrado glomerular menor a 15, ¿ya? Y bueno, este paciente ya requiere reemplazo renal con diálisis. Entre los, entre los factores de riesgo que vamos a encontrar, son tres los factores de riesgo, ¿no? Que van a ser los factores de susceptibilidad,
los factores iniciadores y los factores de progresión. Ya, los factores de susceptibilidad son los factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. La edad, la historia familiar, que tengan alguna masa renal, bajo peso al nacer, los pacientes con raza afroamericanas, los pacientes que tengan diabetes y que tengan hipertensión arterial. Los factores iniciadores son los factores implicados en el inicio del daño renal. Vamos a encontrar aquí en estos casos las enfermedades autoinmunes, los pacientes que tienen infección de vías urinarias a repetición, que utilicen fármacos nefrotóxicos, y bueno, presencia de diabetes y hipertensión arterial. Los factores de progresión son los que determinan la progresión de la enfermedad renal. Vamos a tener una proteinuria persistente, una hipertensión arterial mal controlada, una diabetes mal controlada, el uso de tabaco, la dislipidemia, las anemias, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, van a incluir todos los que ya los hemos mencionado, ¿no? Aquí solamente para resumírselos, hipertensión y diabetes, que son los más predisponentes, por decirlo así, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias, la CEGNETU, los pacientes que tienen antepasados africanos, los antecedentes familiares en nefropatía, ¿no? Un episodio previo de una enfermedad renal aguda como complicación de alguna patología, ¿no? Presencia de proteinuria y anormalidades del sedimento urinario, ¿no? Como posibles complicaciones, hipertensión, anemia, acidosis, dislipidemia, malnutrición y enfermedades cardiovasculares, ¿no? En cuanto a la etiología, ojo con esto, que esto aquí es pregunta de examen, ¿no? Entre las causas principales de enfermedad renal crónica, bueno, está a la cabeza la glomerulopatía diabética, la glomerulonefritis, que ya las vamos a ver todas, ¿no? La enfermedad renal crónica relacionada con hipertensión, en las cuales se incluye la hipertensión renovascular, ¿no? La enfermedad isquémica renal, ¿no? La enfermedad glomerular primaria con hipertensión relacionada. Yeah. La enfermedad del riñón poliquístico autosómico dominante y otras nefropatías quísticas o túbulo intersticiales, ¿no? Vamos a tener que la primera va a incluir con glomerulopatía primaria silenciosa, como glomerulosclerosis segmentaria, sin signos nefróticos o nefríticos, obvios de glomerulopatía. La segunda comprende a los pacientes en quienes la nefroesclerosis con hipertensión constituye de una enfermedad vascular generalizada, ¿no? Que muchas veces va a comprometer los vasos pequeños del corazón y del encéfalo, ¿no? En cuanto a la fisiopatología y bioquímica de la uremia, bueno, van a ser muchas, ¿no? Vamos a tener el aumento de la PTH, ¿no? Ya la afectación con insulina, con glucagón, ¿no? La excesiva digamos, formación de hormonas esteroides, ¿no? Ya, entre las cuales son consecuencia de la acumulación de toxinas excretadas por los riñones, que incluyen productos del metabolismo de proteínas, ¿no? Son efectos de desaparición de otras funciones renales como la homeostasis de líquido, electrolitos y la regulación hormonal, y la inflamación sistémica progresiva
y con sus consecuencias vasculares y nutricionales, ¿no? Se van a detectar mayores concentraciones de proteína C reactiva y otros reactivos de fase aguda, ¿no? En cambio, con la deficiencia renal aguda progresiva, decrecen las concentraciones de los reactivos negativos de fase aguda como la albúmina y la fetuina, ¿no? Ya, las anormalidades cardiovasculares que vamos a encontrarnos, bueno, el riesgo antecedentes de estas enfermedades en individuos con enfermedad renal crónica varía entre 10 a 200 veces según sea el estadio de la enfermedad renal crónica. Bueno, en cuanto a la enfermedad renal vascular, en la enfermedad vascular isquémica, recordar que en estos pacientes vamos a encontrar hipertensión, hipervolemia, dislipidemia, una hiperactividad simpática y hiperhomocistinemia, ¿no? Enfermedades que vamos a encontrar, o sea, patologías que podamos encontrar en una enfermedad renal crónica como consecuencia de estas, vamos a tener una isquemia en miocardio, ¿no? ¿Ya? Y bueno, vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo y enfermedades microvasculares. Pero todas estas consecuencias que vamos a encontrar en el corazón no van a ser debidas a la afectación renal como tal, ¿no? Sino que van a ser debidas a complicaciones como enfermedades, como la hipertensión arterial, como la diabetes, ¿no? Como la diabetes, ¿no? Además, la hemodiálisis con los episodios de hipotensión e hipovolemia pueden agravar la isquemia coronaria y ocasionar disfunción repetida del miocardio. Los episodios de hipotensión durante la hemodiálisis, si bien es cierto, son frecuentes encontrarlos, ¿no? Son frecuentes encontrarlos. La mayoría de estos se deben a que, bueno, estos pacientes tienen mucha enfermedad en realidad, ¿no? Que necesiten hemodiálisis en un enfermo renal crónico, bueno, pues significa que hay una patología eh, que ha estado durante mucho tiempo sin tratamiento, ¿no? Entonces, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, en las cuales, bueno, no solamente afecta al riñón, ¿no? La afectación del riñón es una de las complicaciones, ¿no? Pero hay afectación en el resto de los órganos, ¿no? Pudiera tener afectado en el corazón. Entonces, dentro de la evaluación del paciente con enfermedad renal crónica, bueno, están todas las enfermedades infecciosas que se piden normalmente, VIH, hepatitis B, ¿no? Hepatitis C, ¿no? Tendríamos la obligación de evaluar la parte cardiológica, ¿no? Para evitar estos episodios de hipertensión como tal, ¿no? Como posible complicación también vamos a tener los cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como vimos, en estos pacientes hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pudieran haber una disfunción diastólica, que bueno, muchas veces la disfunción diastólica no se investiga, debería de investigarse, ¿no? Debería de investigarse, ¿no? Porque bueno, aquí va a ser causa de insuficiencia cardíaca, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar miocardiopatía, ¿no? Y como combinación vamos a tener retención de sodio y agua, ¿no? Tenemos que en la etapa avanzada de enfermedad renal crónica va a aparecer algo que se llama edema pulmonar de baja presión, ¿no? Que se manifiesta por falta de aire y disminución de líquido de edema alveolar en las radiografías de tórax, que van a ser en ala de murciélago, ¿no? Bueno, bien es cierto, esta patología, bueno, es muy frecuente encontrarla, ¿no? El edema agudo de pulmón de baja presión, ¿no? Y bueno, todo esto se debe a la patología cardíaca de porcino. Y bueno, y la hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda va a aparecer en fase temprana de la nefropatía y se vincula como resultados adversos como la aparición de hipertrofia ventricular y una pérdida más rápida de la función renal. Tenemos que la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada son algunos de los factores más importantes de riesgo de complicaciones
y muerte de origen cardiovascular en individuos con enfermedad renal crónica. Puede depender de forma primaria, aunque no es exclusiva de la hipertensión sostenida. El uso de eritropoyetina. El tratamiento de la hipertensión, bueno, en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, la presión arterial debe controlarse hasta los valores recomendados por los guías nacionales en enfermos con enfermedad renal crónica, con diabetes o proteinuria, ¿no? De menos de 1 gramo por 24 horas. En 24 horas debe reducirse la presión arterial a 130/80. Si puede lograrse sin surjan efectos adversos prohibitivos, ¿no? Si no basta la simple reposición de volumen, la resolución de algún antihipertensivo es semejante, igual a la población general, ¿no? Tenemos que los diuréticos ahorradores de potasio deben utilizarse en forma cautelosa o evitarse en casi todos los pacientes. ¿Sabe que cuando ya vimos potasio, que la mayor parte de la eliminación de potasio se hace a nivel de la vía renal, ¿no? 70-80 mil equivalentes por día, ¿no? Usted que es el llamado balance de potasio, ¿no? Tenemos que recordar que se hace a este nivel y entonces, bueno, los ahorradores de potasio acumulan potasio, ¿no? Acumulan mucho más potasio y, bueno, pudiéramos tener como consecuencia una hipercalemia, ¿no? Ya, el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, bueno, son pocas las pruebas que van a ofrecer beneficio. Tenemos que la diabetes y la hipertensión son las dos causas más frecuentes de enfermedad renal crónica envasada y por eso no es raro que la enfermedad cardiovascular sea el origen más frecuente de muerte. Bueno, esto aquí es lo que estamos hablando. La modificación de los factores de riesgo quizá constituye el único instrumento terapéutico útil para estos pacientes. Dentro de otras complicaciones que vamos a tener es la enfermedad pericárdica, ¿no? El llamado derrame pericárdico producido producido por la uremia, ¿no? Tenemos que como cuadro clínico inicial pudiéramos tener un dolor pericárdico que aumenta con la respiración, ¿no? Lo cual se va a acompañar de roce. Y esto de aquí, bueno, es un signo patognomónico de pericarditis, ¿no? Tenemos que vamos a tener anomalías electrocardiográficas, que son depresión del intervalo PR y elevación del segmento ST, ¿no? La pericarditis, bueno, a veces se acompaña con derrame pericárdico, ¿no? La cual se va a identificar dentro de la ecocardiografía, ¿no? Y que en algunas ocasiones pudiera causar taponamiento, ¿no? El derrame en algunas ocasiones puede ser asintomático y pudiéramos tener pericarditis sin derrame notable. La pericarditis urémica está dentro de las indicaciones absolutas para iniciar hemodiálisis urgente, ¿no? Intensificarla en pacientes sometidos a ella, ¿no? Dada la progresión de la hemorragia en el líquido pericárdico, ¿no? Y en este contexto, la hemodiálisis debe realizarse sin heparina, ¿no? Y bueno, en los pacientes que presenten una pericarditis o un derrame pericárdico a repetición,
lo que pues, se puede hacer es una ventana pericárdica, ¿no? En cuanto a las anomalías hematológicas que vamos a tener, eh, hay que recordar que a nivel de riñón se produce la hormona que se llama eritropoyetina, la cual va a estimular la producción de los elementos rojos los elementos rojos de la sangre, ¿no? Entonces, bueno, al no tener producción de esta, como consecuencia vamos a tener anemia, ¿no? El tipo de anemia, y mucho ojo con esto, ¿no? Esto es pregunta, ¿no? De examen, ¿no? Vamos a tener que el tipo de anemia que se va a encontrar en los pacientes con enfermedad renal va a ser normocítica normocrónica, ya, bueno, que se puede presentar desde la etapa 3 y es un signo casi constante en la etapa 4, ¿no? Se debe a que hay una deficiencia relativa de eritropoyetina, hay acortamiento de la vía media de los eritrocitos, hay diátesis hemorrágica, ferropenia por absorción deficiente de alimentos y hemorragia de vías gastrointestinales. Vamos a encontrar un hipertiroidismo, fibrosis de médula ósea, inflamación crónica, deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Ya. Hemoglobinopatías y enfermedades coexistentes, ¿no? El tratamiento es, bueno, como es pérdida de una hormona como tal, ¿no? Eh, Vamos a tener que eh, eh, restituir la eritropoyetina, ¿no? Restituir la eritropoyetina, ¿no? Bueno, por largo tiempo, ¿no? Y el complemento, bueno, va a ser el hierro, ¿no? Es esencial para asegurar una respuesta adecuada a la eritropoyetina, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que los pacientes hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica, ya con el pasar de los tiempos, pudieran tener tiempos de sangrías prolongados debido a una menor actividad del factor plaquetario RES. Hay anomalías a nivel de la agregación, anomalías a nivel de la adherencia plaquetaria y menor consumo de protrombina, ¿no? Entonces, a la larga, los pacientes con enfermedad renal crónica hay afectación plaquetaria y pudiera haber algún tipo de sangrado. Por eso es como complicaciones, que creo que no están acá. Tenemos las complicaciones gastrointestinales, y los pacientes con uremia, ¿no? En los cuales vamos a tener una hemorragia digestiva, ¿no? Pero todo esto es producto de la disminución de la función plaquetaria, ¿no? El tratamiento, ¿no? El tiempo normal de hemorragia y coagulopatías pues, pueden corregirse en forma temporal con desmopresina, con crioprecipitados, con estrógenos, ya, y con transfusiones sanguíneas y con la aplicación de bueno, las anomalías neuromusculares, ya las anomalías del sistema nervioso central y periférico, la neuropatía autosómica, así como otras en las estructuras de la función muscular son complicaciones bien identificadas. Las manifestaciones clínicas sutiles en la enfermedad se evidencian por lo general de la etapa 3, ¿no? Los signos de las complicaciones del sistema nervioso van a tener alteraciones de la memoria, y, alteraciones en la concentración y alteraciones a nivel del sueño, ¿no? Pudiéramos encontrar irritabilidad neuromuscular, ya vamos a encontrar acterisis, mioclonios, convulsiones y coma, pero esto de aquí ya cuando los pacientes tienen una enfermedad renal crónica en etapa terminal que no ha recibido tratamiento, ¿no? Todo esto es producido por la encefalopatía urémica como tal, ¿no? La neuropatía nerviosa periférica se manifiesta casi siempre después de alcanzar la etapa 4 de la enfermedad renal crónica, ¿no? Ya, bueno,
Anomalías nutricionales, anomalías digestivas, ¿no? El hedor urémico, ¿no? Es un olor a orina en el aliento, proviene de la degradación de la urea en amoníaco en la saliva, ¿no? Y a menudo se acompaña una sensación metálica desagradable, ¿no? Tenemos que en individuos urémicos pueden surgir complicaciones en cualquier parte del aparato digestivo, como gastritis, como ya les habíamos dicho, enfermedades uteropépticas, ulceraciones de la mucosa, ¿no? Y que lleva en ocasiones a dolor abdominal, náuseas, vómitos y hemorragias del tubo digestivo, ¿no? La desnutrición proteico-calórica, consecuencia de la ingestión insuficiente de proteínas y alimentos calóricos. Es frecuente en la enfermedad renal crónica avanzada y es indicación de sustitución de la función renal. La acidosis metabólica y la activación de citoquinas estimulan el catabolismo de proteínas. Bueno, los trastornos endocrinos, ya tenemos que en la nefropatía crónica se va a alterar el metabolismo de glucosa, ¿no? La glicemia en algunos individuos pueden ser normales o hay un incremento leve y la intolerancia a la glucosa no necesita tratamiento específico, ¿no? Tenemos que los fármacos antihiperglicémicos, como las gliptinas, en estos pacientes tenemos que reducir la dosis ya que eh, estos pacientes acumulan, o sea, tener el daño renal y al metabolizarse o al eliminarse a nivel de vía digestiva, tiene que disminuirse la dosis del medicamento, ¿no? Porque, bueno, luego a la larga, con dosis completas vamos a introducir hipoglicemia, ¿no? Ya, bueno, los medicamentos como la metformina, los sulfonilurias están contraindicados. Bueno, en realidad las metforminas y las sulfonilurias son medicamentos que ya no se deben utilizar por todos los efectos adversos que producen, ¿no? En mujeres con enfermedad renal crónica son bajos los valores de estrógenos y frecuentes las anormalidades menstruales, la infecundidad y la imposibilidad de llevar el embarazo a término. Cuando la filtración glomerular degresa hasta menos de 40, se registra una tasa alta de aborto espontáneo y solo el 20% de los embarazos llega a término. La gestación puede acelerar la evolución de la nefropatía. Los varones con enfermedad renal crónica tienen menores concentraciones plasmáticas de testosterona y a veces hay disfunción sexual y oligoespermia. Las anomalías de la piel son prevalentes, es frecuente el prurito y una de las manifestaciones más molestas del estado urémico, ¿no? En la enfermedad renal crónica avanzada, incluso en personas con diálisis, hay pigmentación cutánea que refleja el depósito de metabolitos pigmentados. Muchas de las anomalías mejoran con la hemodiálisis, pero el prurito persiste, ¿no? Tenemos que hay mejoría, debe utilizarse los glucocorticoides tópicos de acción poco intensa, los antihistamínicos orales y la radiación ultravioleta, ¿no? Bueno, en cuanto a la valoración inicial, el paciente no muestra casi nunca signos ni signos manifiestos de nefropatía hasta que aparece la insuficiencia renal, ¿no? Bueno, tenemos que pensar en pacientes con antecedentes de hipertensión, puede causar enfermedad renal crónica o quizás reflejarla. Los pacientes diabéticos, anomalías de la orina, ¿no? Preeclampsia o abortos, ¿no? Antecedentes de consumo de fármacos o drogas, ¿no? El uso de medicamentos, ¿no? Como los AINES, como los inhibidores de la COX-2, antibióticos, quimioterápicos, antirretrovirales, inhibidores de la bomba de protones, los laxantes que contienen fósforo, fosfato y el litio, ¿no? Y tenemos que valorar el síndrome urémico, tenemos que valorar el apetito, la pérdida de peso, la náusea, el hipo, el edema periférico, los calambres, el prurito, ¿no?
En la exploración física, la presión arterial y el daño por hipertensión en órganos terminales, tenemos que hacer un estudio de fondo de ojo, ¿no? Y exploración del área precordial, ¿no? El estudio de fondo de ojo es importante en el paciente diabético y se deben identificar los signos de retinopatía, ¿no? Tenemos que evaluar los antecedentes familiares de nefropatía, manifestaciones en otros órganos y aparatos auditivos, visuales, tegumentarias, ¿no? Y el contacto habitual compartido con sustancias nefrotóxicas, ¿no? En cuanto a los estudios de los laboratorios, pudiéramos pedir una electroforesis de proteínas, ya en pacientes con insuficiencia crónica, menores de 35 años y que no tenga una causa evidente. Los pacientes con glomerulonefritis, enfermedades autoinmunitarias como lupus y infección subyacente, tenemos que cuantificar de forma seriada la función renal, las concentraciones séricas de calcio, de fósforo, de PTH, de vitamina D, y las concentraciones de hemoglobina, hierro, vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Y la orina de 24 horas en la función de proteínas en menos. Los estudios de imágenes, tenemos que valorar la ecografía, ¿no? En el cual vamos a ver los tamaños de los riñones. Tenemos que la diferencia de menos de 1 centímetro en la longitud renal sugiere una anomalía unilateral del desarrollo y los trastornos patológicos de enfermedades renovasculares. La ecografía es una herramienta muy importante porque, bueno, somos una ecografía y vemos unos riñones pequeños en un paciente diabético. Bueno, ya llegamos a la conclusión que este paciente, bueno, una enfermedad renal crónica terminal, ¿no? También pudiéramos ver la diferenciación corticomedular, ¿no? Todos los signos que, bueno, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La enfermedad renovascular, la ecografía Doppler, el estudio de medicina, ¿no? Nuclear, ¿no? Tomografía o resonancia magnética. Radiografía, el medio de contraste no es útil, ¿no? Por recordar que el medio de contraste se elimina a nivel renal, ¿no? Y si el paciente no realiza hemodiálisis, no es mandatorio hacerlo, ¿no? Es mejor, les dije, ¿no? La biopsia renal no se recomienda si ambos riñones están pequeños. Es un procedimiento difícil y conlleva consecuencias adversas. Puede generar múltiples cicatrices, ¿no? Y ha pasado el margen de oportunidad para instituir el tamaño específico. En realidad, ahí ya como lo vimos la clase pasada, hay indicaciones precisas de la biopsia renal. En este contexto, si es que ya el paciente tiene enfermedad renal ya terminal, no es mandatorio hacerle una biopsia, porque no, el paciente va a quedar en hemodiálisis como tú, una infección renal. Si es que ya ha pasado mucho tiempo, no se va a recuperar, ¿no? La técnica preferida es la biopsia percutánea guiada por ecografía en individuos con enfermedad renal crónica y necesidad de obtener una biopsia que medir el tiempo de sangría. Antes de la biopsia renal se puede considerar un ciclo breve de hemodiálisis sin heparina, ¿no? El diagnóstico etiológico es importante distinguir una enfermedad renal crónica nueva de la insuficiencia renal aguda o subaguda, ¿no? Cuantificaciones previas de creatinina plasmática, lo que les había comentado en clases pasadas, ¿no? Es importante valorar la creatinina con la que inició el paciente, los valores normales en meses o años recientes sugieren que la disfunción renal puede ser más bien aguda. La mayor concentración de creatinina plasmática en el pasado sugiere que la nefropatía tiene una evolución crónica. Los datos de la anamnesis pueden sugerir manifestaciones sistémicas de inicio reciente, ¿no? Pudiera ser un signo atípico de nefropatía diabética o falta de diagnóstico clínico. Vamos a hacer una biopsia renal y las pruebas genéticas. En la nefropatía crónica, bueno, el mejor momento para iniciar el tratamiento es mejor antes de que haya un deterioro cuantificable de la tasa de filtración glomerular y con toda certeza antes que se establezca la enfermedad renal crónica, ¿no? Medir en forma seriada y graficar la rapidez de la disminución del filtrado glomerular. Cualquier aceleración del deterioro obliga
a identificar trastornos agudos o subagudos superpuestos que pueden revertirse, ¿no? La disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, se observan variaciones en el ritmo de la función glomerular en enfermos con enfermedad renal crónica, cuando hay reducción de la hipertensión intraglomerular y proteinuria, ¿no? Aquí se observa en hipertensión glomerular con respuesta al número reducido de nefronas, hipertensión aumenta con la proteinuria, ¿ya? Y el efecto renoprotector de los antihipertensivos se mide por la reducción ulterior de la proteína. Entre los antagonistas del conducto, los conductos de calcio, el litercien y el verapamilo tienen mejores efectos antiproteinúricos y renoprotectores que las dihidropiridinas, ¿no? El tratamiento de otras complicaciones, el ajuste posológico de los fármacos, la dosis inicial de muchos fármacos no se altera por la enfermedad renal crónica. Tenemos que fármacos cuyo 70% de excreción es renal, extrarrenal, necesita ajustar la dosis. Algunos de los fármacos que es mejor no utilizar son metformina, meperidina, los hipoglicemiantes orales que se eliminan por vía renal. Y bueno, la preparación para el trasplante, ¿no? Es indicaciones pericarditis, encefalopatías, calambres, la recomendación para el momento óptimo del trasplante, el inicio de diálisis antes de la aparición de los síntomas y signos graves antes de uremia, lo cual se acompaña con una prolongación de la sobrevida, ¿no? De manera práctica, la preparación anticipada puede ayudar a evitar problemas con las propias diálisis. Y bueno, la enseñanza es la preparación social, psicológica, física para la transición a las medidas de trasplante y la selección de la modalidad inicial óptima. Se logran mejor en forma gradual con la intervención de un grupo multidisciplinario. Cuando más sepa el enfermo sobre la hemodiálisis, serán más fáciles y más adecuadas sus decisiones. El trasplante renal ofrece la mejor posibilidad de una rehabilitación completa.